Abramos la escritura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 21. San Lucas, capítulo 24, versículo 21. El tema de la enseñanza de esta mañana lo vamos a titular A la sombra de la cruz. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto aconteció. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por un nuevo día que nos has dado y porque nos permites estar en el mejor lugar, en tu casa de oración. Permite, Señor, que tu palabra, que es como fuego y martillo, penetre al alma, al corazón, al espíritu, donde nadie puede llegar, solamente tu Espíritu Santo. Quita todo argumento, Señor, de nuestra mente y que nosotros con humildad podamos entender tu palabra, Señor, la verdad que está escrita en esta Santa Escritura, Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos las personas también que nos escuchan siempre y nos siguen a través de las redes, en todos lugares donde usted nos puede escuchar y ver en esta mañana. El versículo 21, hermanos, en otra versión dice: pero nosotros teníamos la esperanza. Estas palabras del versículo 21 la dijeron los dos discípulos que regresaban a Emaús después de haber presenciado la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dijeron al Maestro, sin saber que era Jesús, que ellos tenían la esperanza que el Mesías que había muerto iba a redimir a Israel. La Biblia relata en todo el pasaje, en el camino hacia Emaús,
que estos discípulos iban tristes. En Mateo capítulo 16, vámonos a Mateo 16 para ir entrando, hermanos. Versículo 21. Antes de leer el versículo 21, surge una pregunta que se hacen los grandes estudiosos de la Biblia acerca de estos dos discípulos. ¿Dónde estaban estos dos discípulos cuando Jesús pronunció las palabras del versículo 21? Leamos el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, escuche bien, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Ya el Señor se los había dicho, ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Dónde estaban ellos? Jesús, antes de morir, fue claro a sus discípulos. Y Él les dijo, ¿verdad?, que era necesario ir a Jerusalén y Él iba a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que iba a morir. Pero no solamente que iba a morir, sino que también iba a resucitar. Pero cuando van camino a Emaús, lo que le dicen al Señor, teníamos la esperanza de que Él iba a redimir a Israel. Cuando ellos están platicando con Jesús, ellos ya habían oído, habían escuchado que el sepulcro estaba vacío. Vámonos nuevamente a San Lucas. Capítulo 24. Veamos el versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no le hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Ellos, aparte de lo que Jesús les había dicho antes, de que Él iba a morir y de que Él iba a resucitar, también al mismo Jesús le dicen lo que aquellas mujeres habían visto. Y aún así también no creían. Iban tristes, iban caminando triste, sabiendo, escuche bien, que el mismo Señor les había dicho que Él iba a resucitar.
Iban tristes sabiendo que aquellas mujeres habían testificado, escuche bien, que Él no estaba muerto, sino que Él vive y vive para siempre, hermanos. Todavía los discípulos, hermanos, aquellos dos discípulos que van a Emaús, van bajo la sombra de la cruz, de la muerte, del Calvario. Y mire, el Señor los reprende a ellos por esa actitud, escuche bien, que van hacia Emaús caminando tristemente. ¿Sabía que muchas veces, amados hermanos, nosotros caminamos tristemente? Caminamos en el camino del Señor. Por ejemplo, muchas veces nosotros ni en la iglesia nos gozamos. La iglesia es para gozarnos. La iglesia, hermano, es para alabar el nombre de Dios, donde debe haber alegría, donde debe haber júbilo. Mire lo que Jesús les dice a ellos. Vámonos al versículo 25, vamos entrando ya. Entonces Él les dijo, siempre Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Mire la forma que el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón, le dice. Insensatos. Si usted busca en el diccionario bíblico, la palabra insensato es fuerte, hermanos. La palabra insensato. Y aparte de insensatos, el Señor le dice a ellos, tardos de corazón. Ahora, ¿qué hizo Jesús para sacar a sus discípulos de la sombra de la cruz? Porque ellos van en la sombra de la cruz, van tristes, pensando que su maestro, ¿verdad?, había muerto y que ya pasaron 3 días. Y a pesar, ¿verdad?, de que ellos tenían noticia que las mujeres habían dicho que él había resucitado, ellos iban tristes, no creían. Por eso Jesús les dice, insensatos, tardos de corazón. Pero me llama mucho la atención algo. El Señor no les dice a ellos ahí, yo soy. No me miran que yo soy. ¿Sabe qué? Dice la Escritura. Vámonos al versículo 27. ¿De qué forma el Señor empieza a quitar esa sombra de la cruz de ellos? ¿De qué forma el Señor empieza a quitar esa venda que ellos tienen en sus ojos espiritualmente en ese momento? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Escuche bien. Lo que hizo Jesús, dice que le declaró, las escrituras desde Moisés. Recuerde que el Nuevo Testamento no existía en ese momento.
Entonces el Señor les empieza a hablar desde Moisés hasta los profetas de lo que hablaba acerca de Él. El Señor, escuche bien, utiliza las escrituras para traer luz, para sacar, escuche bien, a sus discípulos de la sombra de la cruz, de las tinieblas. Sabe, la escritura es poderosa. La palabra tiene el poder para arrojarnos a nosotros luz y sacarnos de la oscuridad, hermanos. Bendito el nombre de Dios. En lugar de decirles el Señor Jesús, aquí estoy, he resucitado, todo se ha cumplido, le citó las escrituras. ¿Sabes, hermano? Hay veces nosotros caminamos también como estos dos discípulos. Escuche bien. Caminamos tristes. A mí me da muchas veces, hermano, tristeza, porque muchas veces nosotros caminamos en la sombra de la oscuridad. Yo hay veces escucho, hermano, demasiado la gente que solo enferma. Hogares que solamente pasan enfermos. Cristianos que dicen, no, hermano, ahí voy como a cuesta para arriba, así. Yo te quiero citar las escrituras como el Señor se las citó a sus discípulos. Yo quiero animarte en esta mañana. Yo quiero decirte que no se te olvide lo que la palabra de Dios dice, como a estos dos discípulos se les olvidó lo que Jesús les había dicho, que Él iba a resucitar. ¿Dónde estaban ellos cuando el Señor les dijo así literalmente, voy a resucitar? Yo quiero darte la palabra de Dios. En primer lugar, quiero decirte, no digas, no puedo. Muchas veces nosotros usamos eso, no puedo. Veamos la escritura, vámonos a la escritura, que la escritura nos refresque nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón. Que la escritura, escuche bien, haga fluir nuestro corazón en la presencia del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Filipenses 4:13. Tenemos, Rubén, tenemos pantalla. Mire lo que dice la escritura. Jesús le dictó a sus discípulos desde Moisés, les habló de los profetas, les habló de la ley. Pero Pablo dice, escuche bien, todo lo puedo en Cristo, que dice, que me fortalece. Mire lo que la palabra dice, no digas, no puedo. Decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo escribió esta carta, no estaba en la mejor condición. Cuando Pablo escribió esta carta, no estaba como yo, un predicador acá, atendido con agua, con un micrófono, no. Cuando Pablo escribió esta carta, escuche bien, estaba en una situación difícil, pero en medio de la cárcel, en medio de esa situación, Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito el nombre de Dios. Por tanto, no digas, no puedo, porque todo se puede en Cristo que nos fortalece. Quiero decirte que muchas veces nosotros nos sentimos solos. Y tal vez muchas veces te has sentido como se sintieron aquellos dos discípulos que iban rumbo a Emaús, sin esperanza, solo, porque tal vez tus hijos te han fallado, porque tal vez tu esposo, tu esposa, tus familiares te han fallado.
Tal vez muchas veces en la vida te puedes sentir solo, porque lamentablemente, escuche bien, en este mundo cuánto tienes, cuánto vales. Lamentablemente en este mundo hoy estás arriba y mañana estás abajo. Pero sabes una cosa, no estás solo. Veamos lo que dice la Escritura en Mateo 28:20. Palabras del Señor Jesús. Dice el Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen esa palabra? Traigamos esa palabra, hermano, recordémosla. Que no se nos olvide. A los discípulos se les había olvidado que Jesús había dicho que iba a resucitar. Y muchas veces a nosotros se nos olvida, escuche bien, nos sentimos solos cuando Jesús dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Sabe? El Señor está ahí con usted, el Señor está conmigo, jamás nos ha dejado solo, jamás has estado solo, aunque te hayan fallado, pero Dios no, siempre ha estado a tu lado. Bendito Dios. Muchas veces nos podemos sentir solos. Y sabe, otras veces nos podemos sentir que la presencia de Dios no va con nosotros. ¿Cuántas veces te has sentido como que Dios te ha abandonado y que su presencia no está con tu vida, con tu familia? Veamos Deuteronomio 31:8. Dice la Escritura, y Jehová va delante de ti. ¿Cuántos creen esa palabra? Vuelvo a repetir, Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Él estará contigo, hermanos. Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Su presencia siempre va a ir contigo. Y sabes, muchas veces en la vida tú puedes pensar, ya no aguanto más. Prueba tras prueba. Sales de una y entras a otra. Te curas de una enfermedad, de repente el doctor dice, tienes esto, lo que tú menos pensabas. No aguantas muchas veces. Pero quiero recordarte lo que la palabra dice en 1 Corintios
10:13. Primera de Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oiga bien, ninguna tentación que no sea humana. Y hay una punto y coma. Y después dice: pero fiel es Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra? Porque fiel es Dios, diga. Levante sus manos con fe. Porque cuando digo esta palabra, fiel es Dios, suceden cosas en el mundo espiritual. Fiel es Dios. Escuche bien, fiel es Dios, decía el apóstol, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios tiene una salida. Dios tiene una respuesta. Dios tiene la solución. Él va a abrir la puerta que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Él va a abrir la puerta que tú necesitas. Aunque muchas veces te sientas acorralado, aunque muchas veces sientas que la prueba viene y viene otra y viene otra, pero así como vienen las pruebas, también Dios da la salida. Bendito el nombre de Dios. Así como muchas veces viene el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, Dios es tu sanador. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso a Él, porque Él tiene la salida. Y quiero concluir en esta mañana. Recordemos algunos puntos importantes. Una de las cosas más importantes, ¿sabe qué? Es que Jesús caminaba al lado de sus discípulos hacia Emaús. Y uno de los puntos más importantes que tú debes entender es, hermanos, que Jesús camina a nuestro lado. Debemos de entender eso, que Jesús camina a nuestro lado. Debemos de entender, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Esto es importante, que no estás solo en el camino, que Jesús está contigo. Que no vayas triste en el camino, que no vayas a la sombra de la cruz, sino que recuerdes de que Él vive, que Él resucitó, que tu Dios no está muerto y que su palabra tiene promesas maravillosas para fortalecer nuestra vida. No estés tristes porque un médico dictó una enfermedad. ¿Sabe? Nuestro Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. Quiero concluir con esto. Mi pronóstico no era alentador al entrar yo a un lugar como un hospital donde entré. Y después, hermanos, que fui al cardiólogo, y cuando él me examinó, me dijo: todo está bien. Me dije: don Norberto, me dice. Y le dijo: doctor, tuve COVID.
Y me quedó viendo. Y me dijo así: tu organismo es extraordinario. Me dice, ¿cómo respondió? Me dice, porque llevaba las de perderme, dice. Él me lo dijo. Pero sabe, aún ahí en la oscuridad, en el hospital, ahí Dios estaba conmigo a mi lado. Ahí Dios caminaba conmigo. No sé por qué estés pasando. No sé por qué puedas estar triste. Pero lo importante es que Dios está a tu lado. Lo importante es que Dios está a tu lado. Póngase de pie en esta mañana. Si alguien ha entendido esta palabra, si alguien ha comprendido, si alguien se ha sentido sin fuerza, si alguien como aquellos discípulos camina triste en el camino, yo te invito a que pases al frente. Dios quiere fortalecer tu vida. Si sientes que no puedes, si te sientes enfermo, yo te invito en esta mañana a que pases. Yo te invito en esta mañana a que renueves tus fuerzas con el Señor. Hay alguien